Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Juan, lo dejaremos ahí. Me pueden llamar, no sé, un ciudadano inspirado en la puya, en esos dos chicos que no los he vuelto a ver por ahí. Entonces, bueno, yo me voy a hacer este video no tan entretenido, no tengo el tiempo y no tengo la tecnología, algo muy sencillo, pero es una invitación de todo corazón a todos los ciudadanos, a los colombianos, a dejar la ignorancia de lado, por favor, a dejar el miedo. Quisiera yo que por favor la gente que acusa a Petro de guerrillero, de criminal, me diga por qué fuera de los memes estúpidos y la propaganda falsa que difunde la derecha. Esta campaña en realidad, no sé si se han dado cuenta, es algo vergonzoso para Colombia y para nosotros como sociedad, en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, mismos latinoamericanos, somos unos payasos en cuanto a política. Y acá nos tienen cegados. El hecho de que en estas elecciones se hable de corrupción, de fracking, de expropiación, son cosas que le debemos en realidad al doctor Gustavo Petro, porque antes nadie tocaba esos temas porque no sabíamos qué era, el por qué nos afectaba, y él nos ha abierto los ojos. Otra cosa, tantos perfiles falsos, bodegas en Medellín de uribistas con perfiles, así, creando perfiles falsos para desprestigiar a Petro. Tanta cosa, tanta falacia, tanta mentira, tanta ignorancia atacando a una sola persona es porque obviamente tienen que perder o es porque obviamente se sienten vulnerables, se sienten atacados. Por otro lado, no sé, quiero yo ayudar algo con la historia. A los que pronto no tienen tiempo ni siquiera de hacer un video de no sé cuánto dure, unos 20, 25 minutos, no sé. Pero bueno, el fracking, ¿por qué no podemos quedar nosotros como Venezuela? Eso es una gran mentira y es una mentira ni siquiera muy bien estructurada. Solo salió el señor Uribe a decir un día de castrochavismo y vamos a quedar como Venezuela y todo acá el mundo en su estupidez, uy sí, porque como acá nunca nadie se ha tomado la vaina de leer la historia patria, de cosas como estas, saber en qué vivimos, cómo vivimos, el país cómo se mueve, nuestro entorno, nuestra tierra, solo lo que nos dicen. Y ahora podemos saber que hemos vivido engañados gracias a los medios que son manejados por el señor Uribe, por RCN, el dueño de las tiendas Zara, de Transmilenio, de absolutamente todo. Un ejemplo, esto de Mercandrea, tenían supuestamente pruebas que, que los dueños eran testaferros de la FARC y bla bla bla. Y no, quedaron libres de un momento a otro y todo bien y bacano, pero entonces ya no hay pruebas de nada. Eso no se les hace raro, yo sí les voy a contar por qué. Porque esos bajos precios y el trabajar de esa manera está perjudicando a grandes supermercados de cadena, de los cuales Uribe y familiares y otras personas son dueños, entonces por lo que entonces se ven muy afectados. Otro ejemplo, cuando dicen que Petro, al bajarle el Transmilenio, Colombia se vio afectada en un desfalco como de 900.000 millones de pesos. ¿Cómo les explico esto? El desfalco tal vez fue, pero para los de arriba, para los dueños que perdieron esa plata, pero es que Colombia, como no se reduce a 10 familias, somos muchos millones de colombianos, entonces es algo ilógico y ya tenemos que dejar de pensar así, dejar de apoyar siempre a los mismos. Este señor Fajardo ahorita viene a dárselas de bueno, de redentor, de que sí, también apoyo la educación y todo el cuento, pero si se dan cuenta, él no era lo que decía al principio, no de la manera como lo dice ahora y lo ha querido hacer ver el señor este Fajardo. Es algo que se lo copia a Petro y lo fue incorporando muy gradualmente, muy poquito, muy sutilmente en su discurso. Pero si miramos bien, ese señor también es antioqueño, no es el mejor gobernador ni fue lo mejor como pintan, solo hay que buscar bien, tiene su propio escándalo, Hidroituango, hay tan solo que buscar en internet para poder mirar todo eso. Entonces, ¿por qué nunca jamás en la vida, si gana el doctor Petro, podemos llegar a ser como Venezuela? La única forma en que podría este país llegar a parecerse a Venezuela y hasta peor les cuento es si continuamos en la dictadura uribista. ¿Por qué le llamo dictadura uribista? El señor Uribe ha sido el único que ha cambiado la constitución a su favor para poder reelegirse.
Y lo hizo inteligentemente porque se reelige él, pero entonces ya sabe que después puede manejarnos a través de terceros. Y es quien más habla de democracia, pero es un gran como psicólogo, no sé, pero qué man tan inteligente para poder engañar las mentes de los colombianos. Y les tengo algo que yo lo investigué, algo que tengo hace días en la mente. Si a Petro lo acusan de lo del Palacio de Justicia cuando él estaba encarcelado y antes estaba siendo torturado y él nunca manejó las armas, solo manejó política, él solo su trabajo era la política. Pero aún así lo acusan de guerrillero, de criminal, de asesino, un poco de cosas. Eso hace más de 30 años y por ningún lado se le ha descubierto una sola cosa a Petro, no se le ha podido vincular con un solo asesinato, con una sola muerte, y esto hace más de 30 años, no teniendo él un capital como el que maneja Álvaro Uribe Vélez para poder comprar medios, para manejar el país, porque prácticamente este señor es el dueño de todo el país. La gente acá en la ciudad no puede ver la realidad, la gente del sur, la gente de los campos que siempre ha vivido en la ignorancia. Ya es hora de despertar. Entonces a lo que voy quiero mostrarles esto. Les voy a leer brevemente y me van a, por favor, a decir, o no sé, qué presidente en la historia de Colombia ha sido recibido con terror y con muerte desde que llegó. Yo sí les digo, Álvaro Uribe Vélez. A ver. Dice, el terrorismo guerrillero que saboteó la investidura del nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, lanzando 14 proyectiles de 120 milímetros contra el recinto del Congreso que causaron 17 muertos y 67 heridos. Pretendía activar otros 140 dispuestos en rampas. La detención de una persona que los disparaba por control remoto impidió, según fuentes policiales, una carnicería de mayores proporciones. El atentado ocurrió 3 minutos después de que Uribe ingresara en el Parlamento y pronunciara su discurso de investidura. Qué hermoso recibimiento para todos ellos, esas personas que quieren apoyar a Duque, que en realidad es seguimos bajo la misma dictadura de Uribe. Por favor, piénsenlo bien y escuchen esto y investiguenlo por sus propios medios a ver quién es el que anda con la guerra, con la muerte, con la sangre. El nuevo jefe de Estado ofreció durante la toma de posesión un gobierno de autoridad, pero también la reanudación de las conversaciones de paz. Si la guerrilla renuncia a sus bárbaras prácticas, entre ellas los secuestros y los ataques indiscriminados, parece que no entendieron el mensaje. Uribe. El atentado que desafió al jefe del Estado a la misma hora en que asumía, se cayó el doctor Petro. Es tan malo hablar de este señor que las cosas se caen, ¿no? El atentado que desafió al jefe del Estado a la misma hora en que asumía funciones por un periodo de 4 años y propusiera nuevas conversaciones con la mediación de la ONU fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, infiltradas también en la capital. Las negociaciones entre esta guerrilla, la más poderosa de América Latina, con 17.000 miembros en armas, y el gobierno del presidente saliente, Andrés Pastrana, quedaron rotas a principio de años sin resultados. Uribe intentará un nuevo acercamiento combinando una ofensa cívico-castrense y soluciones humanitarias, que liberen a secuestrados y que se den a partir de acuerdos que vislumbren la paz definitiva. Los 20.000 soldados y policías desplegados por Bogotá, los francotiradores apostados en Soteas y el avión espía norteamericano no pudieron evitar que las milicias urbanas de la FARC, según los datos disponibles, alquilaran una casa a 2,5 kilómetros del Congreso. En ella instalaron rampas de lanzamiento dirigidas hacia el centro de la ciudad y activaron 24 proyectiles con una radio de frecuencias. La vigilancia ciudadana convocada ayer por Uribe Vélez no funcionó, pese a que algunos vecinos confesaron haberse extrañado ante los diarios movimientos de una persona, el detenido cargando equipos de soldadura. Lluvia de proyectiles. Los invitados a la transmisión de mando, entre ellos el príncipe de Asturias, qué vergüenza, don Felipe, habían tomado asiento en el salón noble del Legislativo cuando arrancó en su exterior la lluvia de proyectiles. Aislados, pocos supieron de su existencia en ese momento.
A las 15:13 horas de este miércoles, dos causaron daños en la sede presidencial e hirieron a 4 policías. Abro comillas. Quedamos desconcertados. Nunca había ocurrido esto en la capital. Cierro comillas. Punto aparte. Pasó como el 11 de septiembre en Estados Unidos. No se lo esperaban, admitió el general Héctor Darío Castro, jefe de la Policía Metropolitana. Las 2 personas que supuestamente activaron las rampas pudieron actuar orientadas en el tiempo por las cadenas de radio y televisión nacionales, que retransmitían en directo el acto de investidura y la llegada de Uribe en una camioneta blindada. 6 granadas que no explosionaron y 3 mataron a 11 mendigos. Siempre paga la gente pobre, la gente que nada tiene que ver con este conflicto de... Bueno, las 2 personas que supuestamente activaron las rampas pudieron actuar orientadas, y vamos a ver acá, y llegar a la camioneta blindada. 6 granadas no explosionaron y 6 granadas no explosionaron y 3 mataron a 11 mendigos al equivocar el rumbo y caer sobre un asentamiento de indigentes en la calle del Cartucho, a 4 manzanas del Parlamento y el Palacio Presidencial. Abro comillas. Estábamos drogándonos y tomando un aguardientico cuando escuchamos los zumbidos. Cierro comillas. Relato de uno de los 200 habitantes de unas callejuelas tan insalubres como las de Puerto Príncipe. Bueno, un ejemplo de otro país que acá no entiendo. Una ciudad por el otro lado que como que era igual de podrida o algo así. Bueno, la onda expansiva originada por el estallido de granadas artesanales de 120 milímetros, catapultadas desde morteros construidos en tubos de 2,5 metros, redujeron a escombros varias casas y demostraron el reto asumido por Uribe. Continuemos acá. Y yo creo que no es suficiente leer más, pero creo que ya me han tomado la idea, ¿no? Para que por favor investiguen eso. Al señor Uribe que lo reciben entonces acá con roques en su investidura como presidente. Entonces eso va dirigido por favor a todos los uribistas, lean, traten de investigar para que se den cuenta quién es de verdad la persona que ustedes tanto alaban y de los que muchos otros ciudadanos colombianos queremos ya librarnos, estamos cansados de tanta vaina. Solo en su gobierno se habló de paramilitarismo, solo en su gobierno más de 7.000 jóvenes desaparecidos. Yo soy uno de los que me va a dar miedo salir a la calle si gana Duque, sinceramente. Como se pueden dar cuenta, soy un muchacho de tatuajes, típico rockero, al que los opositores ya se van a llamar petroñero, degenerado, marihuanero, pero no es así. Soy alguien que trabaja todos los días, no tengo hijos, pero los quiero tener y no quiero que vivan en una patria muerta, desierta, como va a quedar si seguimos con la misma política de muerte uribista. Si seguimos permitiendo que este señor nos siga manejando a su antojo a través de terceros como ahora Duque. ¿Qué piensas tú, amigo duquista, de colocar a alguien en el poder que nunca ha hecho nada por Colombia? Alguien que le debemos a este señor, qué ha hecho, cuál es su recorrido, cuál es su historia, su experiencia. Mientras que mi candidato, el doctor Gustavo Petro Urrego, tiene muy extenso recorrido en la política nacional y todo lo que ha hecho por nosotros ha sido solo cosas buenas. Es lo que todos pedimos a diario, lo que todos reclaman: vivir mejor, ganar un sueldo digno, tener más tiempo para sus cosas, vivir en una ciudad, en un país hermoso, con equidad, con igualdad. Pero llega alguien con esas mismas ideas que tú proclamas a diario y no hacen más que atacarlo y tratarlo mal. ¿Por qué? Por falsa propaganda uribista, derechista, por los medios, porque están asustados. Y Uribe debe mucho, y él es el dueño de la justicia. Él no va a pagar nada hasta que su política no se acabe, hasta que el país se libre de ese señor. Esto es demasiado y no lo voy a leer todo, yo ya lo leí todo, pero voy a darles una idea para que ustedes mismos investiguen y no se dejen guiar más por los memes estúpidos, por la ignorancia de mucha gente, que es gente que tenemos que reconocer, son nuestros hermanos, así que ayudémoslos, abramos los ojos y ayudemos a que otros lo hagan. Señor Gustavo Petro Urrego, entre 1900 y 1991 fue asesor de la gobernación de Cundinamarca. Junto a otros desmovilizados del proceso de paz,
Petro fue cofundador del partido político Alianza Democrática M19, movimiento que participó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el movimiento del M19, como dice acá, bien dice, y lo voy a repetir, junto a otros desmovilizados del proceso de paz, Petro fue cofundador del partido político Alianza Democrática M19, movimiento que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Esto es lo que yo quiero, a lo que yo voy. Es una cosa muy diferente la guerrilla de la FARC, que solo mató, asesinó, hizo las peores porquerías durante toda la historia, hizo lo que quiso. Mientras que el M-19 fue una guerrilla más política, más que quería luchar por nuestras cosas y de verdad ayudar al pueblo, no por sus propios intereses y por dinero como las FARC. Esto es algo muy diferente. Entonces pueden por favor investigar sobre la Constitución del 91. Se darán cuenta que esa constitución que se implantó son los derechos, es la garantía de los derechos básicos, son las cosas que tanto nos hacen falta, que muchos reclaman, de lo que muchos se quejan, y que el señor Petro y esta guerrilla se desmovilizó precisamente para participar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Primera cosa que ya está bien. Bueno. En consecuencia influyó en la redacción de la Constitución de 1991. Con el apoyo de este movimiento llega a la Cámara de Representantes en 1991 por el departamento de Cundinamarca. En 1994 aspira a ser reelegido en la Cámara, pero no alcanza suficientes votos. Posteriormente, Petro fue amenazado de muerte y decide abandonar el país. Es nombrado agregado diplomático en Bruselas por el gobierno de Ernesto Samper. Viajó a Bélgica junto a su compañera de entonces, Mariluz Serrán. Del mismo modo, otros excombatientes del M-19 fueron nombrados en embajadas europeas. Petro renunció a este cargo en 1996. Bueno. A ver, en el Senado. En 2006 Petro fue elegido senador de la República con la tercera votación más alta. Esto es muy importante. Yo lo leo, ustedes si les estudian después por su cuenta. Bueno. En 2006 Petro fue elegido senador de la República con la tercera votación más alta del país. Durante ese año destapó el escándalo de la llamada parapolítica, que demostraba vínculos de políticos con grupos paramilitares, hecho que lo llevó a ser elegido como el personaje del año por diferentes medios de comunicación. A finales de 2007 realizó también el debate sobre la FARC política, que relacionaba a algunos políticos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. FARC, denunciando casos como el del representante Luis Fernando Almario, que fue detenido meses después. Y eso fue en el 2007. Desde tiempos inmemorables el señor Petro denunciando la corrupción. ¿Cómo no lo van a odiar y a hacerle la guerra? Bueno, entonces sigamos. A finales de 2007 realizó también el debate sobre la FARC política, que relacionaba a algunos políticos con la guerrilla de las FARC, denunciando casos como el del representante Luis Fernando Almario, que fue detenido meses después. Durante su militancia en el PDA tuvo algunas diferencias con Carlos Gaviria Díaz, expresidente de la colectividad, ya que según Petro los comunicados que emitía el Polo no eran lo suficientemente contundentes a la hora de rechazar las acciones de la FARC-EP, afirmación que rechazó Carlos Gaviria. En el 2018 impulsó una disidencia en el partido a través de la Lista 19 para las elecciones al segundo Congreso de Unidad Nacional del Polo, apoyada por miembros del partido que consideraban que éste debía acercarse más al centro del espectro político y ejercer una política de izquierda moderna y alejada de tesis radicales. La lista 19 se consagró como la segunda lista más votada del país con 59.389 votos. Oposición al gobierno Uribe. Como senador
Petro fue parte de la oposición al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, a quien señaló de tener nexos con el paramilitarismo. En 2005, en la Cámara de Representantes, Petro reveló que la campaña presidencial de Uribe en el 2002, que ya hablamos de ella, cosas tan lindas, de Uribe en el 2002 había recibido apoyo económico de Denilce López, conocida como La Gata, condenada posteriormente por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe siempre ha estado rodeado de los asesinos, de los matones, en investigaciones, tiene más de 3.000 investigaciones, familiares detenidos, tanto cercanos como lejanos. Investíguense bien eso, por favor. El 17 de abril de 2007, el senador Petro llevó a cabo en la plenaria del Congreso un debate sobre las convivir y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia. Durante el debate, Petro cuestionó la actuación del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez frente al fenómeno cuando era gobernador de ese departamento. Presentó una fotografía del hermano del presidente Santiago Uribe, donde aparece junto al narcotraficante Fabio Ochoa, su mejor amiga en su entonces Denilce López, y su hermano Santiago Uribe, donde aparece junto al narcotraficante Fabio Ochoa. Al día siguiente del debate, el presidente Uribe, sin mencionar el nombre de Petro, dijo: yo habría sido buen guerrillero, porque no habría sido guerrillero de calumnia, sino de fusil. Hermosas palabras, siempre pensando en las armas, en la guerra, en la muerte, sino de fusil. El hermano del presidente, Santiago Uribe, dijo que su padre y de los Ochoa crecieron juntos y se involucraron en los negocios de caballos. Y dejemos ahí, bueno. Entonces, para que investiguen, por favor, las cosas que hizo Petro en el Senado y las cosas que hizo Petro en contra de Uribe, que gracias a esas cosas es que hoy en día se puede hablar de corrupción y este pueblo está abriendo los ojos. Candidatura presidencial del 2010. Saltémonos ese pedazo, investiguenlo, que es que el resto. Más bien vamos a esto. Esto pues va más que todo para aquellos que no se cansan de decir que Petro no hizo nada en Bogotá, que no hizo nada para la ciudad, que fue un inepto, que robó. No, en realidad no, porque tenemos en cuenta una cosa: nunca habíamos tenido un alcalde como sexto mejor alcalde de todo el mundo. Y Petro tiene muchas similitudes con un Correa, con un Pepe Mujica, como que siempre antes de llegar a su poder lo tildaban de lo peor, todas las mafias, igual que acá, totalmente igual, solo que ahora es peor por las redes. Pero asimismo hay gente como yo haciendo videos, haciendo muchas cosas para que despertemos, porque del señor Petro solo quiere lo mejor para nosotros. Entonces no creer en esas falsedades. Entonces pues pueden investigar punto por punto, yo ya lo hice. A pesar de su cuestionada administración, la percepción de los bogotanos frente a qué tan orgullosos se sienten de su ciudad mejoró considerablemente en la encuesta de Bogotá Cómo Vamos. En un reciente sondeo que se ha hecho a través de redes sociales sobre los logros del alcalde Gustavo Petro, algunas personas opinaron, y esto es lo que le atribuyen a su administración, mismos ciudadanos: garantizar el mínimo vital de agua a los estratos bajos. A través de los subsidios, Petro le aseguró el mínimo consumo de agua gratis a la población de estratos 1 y 2, beneficiando cerca de 668.397 personas suscriptoras de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Si eso fue con la gente pobre del sur, imagínate, devolverle el agua a la gente de La Guajira y tener un país digno en el cual se pueda viajar y no tener que ir solo a algunas partes, limitándonos a no poder explorar todo nuestro país, porque otras partes donde nadie va a querer ir, porque solo se encuentra muerte y desolación. Eso es la Colombia que está olvidada, la Colombia que quiere rescatar el señor Gustavo Petro. Bajar la tarifa del Transmilenio en Oravalle de 1.750 a 1.400 pesos. Se redujo en 300 pesos la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Eso lo llaman desfalco, los dueños, las familias le llaman desfalco, porque Colombia no perdió nada, perdieron fueron ellos, porque Colombia al contrario ganó con esos descuentos. O sea, nosotros que somos Colombia, tú el vendedor de papa, yo el metalero, el punquero, el de corbata, los que venden en la calle,
Todos nosotros ganamos con eso, con esos descuentos, con esas pequeñas facilidades que los grandes le llamaban desfalcos a la patria. No, no es a la patria, es a ellos que nos quieren, siempre nos han querido robar, y nosotros los pobres tenemos que mantener a esos ladrones. Volver la séptima peatonal. Reivindicó la carrera séptima como un corredor dedicado a los peatones y biciusuarios, garantizando un adecuado equilibrio a los demás actores de la vía, y aseguró la accesibilidad al sector. Se redujo los niveles de ruido y los usuarios se sienten seguros en esta zona. Esto es demasiado importante. Esto es muy importante. Los CAMAT para atender a drogadictos. Tratamiento de drogadictos como enfermos y no como criminales. Se crearon los centros de atención móvil a drogodependencia CAMAT para la atención a habitantes de calle en los sectores del Bronx y San Bernardo de la localidad de Los Mártires y Abastos, El Cartuchito, y el amparo en la localidad de Kennedy, en los cuales se atendieron más de 2.400 personas en condición de vulnerabilidad. Política peñalosista, duquista, uribista. Llenemos la seguridad. Para ellos es llenar las calles de ejército y policía, que esto parezca que estamos en guerra. Y los hijos de ellos y todos sus amigos no van a ir a poner el pecho por allá, van a ser los hijos de los pobres, ¿sí? Entonces tenemos que la política de Peñalosa y de ellos es llenar las calles de policía, de muertos, de sangre, mientras que la política de Petro es desde la raíz. Desde la raíz, si hay educación, hay salud, hay igualdad, no tiene por qué haber criminalidad, y la vida por ende sería mucho mejor. Resaltó el aumento del presupuesto para la educación. En el presupuesto de 2014, Petro destinó el rubro más cuantioso de la educación con aproximadamente 3,2 billones de pesos. Protección a los animales. Implementó medidas como la eliminación de las zorras o vehículos de tracción animal, la reestructuración del centro de zoonosis y el apoyo a la aprobación de ley que prohibió el uso de animales en los circos. De los 2.890 carreteros censados, se han recibido en las pesebreras de las universidades UTCA y Nacional 2.133 equinos, y de ellos 1.820 fueron entregados en adopción. ¿No se ve más hermosa la ciudad sin los caballos? Tanto por ellos como por nosotros, mucho más aseo, la ciudad es más evolucionada, se nota el progreso, porque donde el señor Petro no hubiera ganado, créeme que todavía estaríamos viendo los caballos en las calles, estaríamos viendo los toros, estaríamos viendo todas esas cosas. Bueno, yo creo que ya por este lado ya les piqué esa curiosidad, ¿no? Esto así me tarde lo voy a leer todo, porque es que esto nos ayudaba a todos. Y estoy seguro, apuesto lo que sea, que vos que te haces matar por Duque, por Uribe, y que dices Duque presidente, que es el mejor, que no sé qué, has utilizado esto muchas veces y te ha servido la ley de tutela. Gracias a esto, miles de personas en Colombia han podido hacer valer sus derechos y han podido hasta ser indemnizados por un Estado, cosa que busca quitar Uribe. Si esto se pierde, pueden hacer con nosotros lo que quieran, lo que les plazca. Tutela. La acción de tutela es considerada la más efectiva herramienta de defensa de los derechos fundamentales y el artículo más popular y más invocado de la Constitución de 1991. A partir de su aparición, se convirtió rápidamente en una medida de uso común para todos, en el mayor hito de la nueva Constitución y, a la vez, en el mecanismo que dio a conocer masivamente la Carta Política y la acercó como ninguna otra en la historia a todos los colombianos, como ninguna otra en toda la historia a los colombianos. Cosas que se le deben al movimiento M-19, sin muertos, sin nada, porque si la historia bien sabe que el M-19 fue el bobito que le sirvió al Estado y al ejército para cubrir todas sus cosas que necesitaban hacer. Allá se perdieron muchos expedientes e investigaciones en contra de Álvaro Uribe, porque la idea era otra. En realidad el Estado fue el que inició la matanza, viejo, ya se lo sabe todo el mundo, en Europa, en China, en África, en las otras galaxias vecinas. La tutela fue instaurada como una acción, no como un recurso, que se ejerce por la violación de un derecho fundamental ante cualquier juez de la República.
Es un mecanismo sencillo sin mayores consideraciones técnicas, al punto que se puede invocar oralmente y como es de su esencia, sin abogar. Origen de la acción de tutela en Colombia. Vamos a ver cómo es esta vaina, de dónde viene, de dónde salió. La Asamblea Nacional Constituyente, consciente de la importancia de entregar una herramienta ágil y eficaz a los ciudadanos en el marco del nuevo modelo de Estado social y democrático de derecho, eso sí es democracia, para garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, incluyó la herramienta judicial más innovadora, accesible y contundente de la historia constitucional contemporánea en Colombia, la acción de tutela. Varios constituyentes coincidieron en la necesidad de instaurar una acción vigorosa de defensa efectiva de los derechos humanos, una herramienta judicial con mayores alcances que el recurso de amparo, traído a colación por las referencias de algunos de ellos a la legislación comparada. La tutela se estipuló para llenar los vacíos de protección y nunca como un medio alternativo o suplente de las herramientas ordinarias del derecho, que serán las llamadas a aplicarse preferentemente con la excepción de las tutelas que buscan evitar un perjuicio irremediable. Los principales proyectos que sustentaron la configuración de la acción de tutela fueron el Proyecto 2 del Gobierno Nacional, el Proyecto 7 de la Alianza Democrática M19, el Proyecto 9 del Constituyente Juan Gómez Martínez, el Proyecto 67 del Constituyente Misael Pastrana Borrero, el Proyecto 81 del Constituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Y bueno, son muchos, es un pedazo como así de grande. Continuaremos en el otro punto. No queremos para que los nombres. La tutela y la Corte Constitucional. En el mismo espíritu garantista que originó la tutela, la mayor parte de la Asamblea Constituyente entendió que el Estado social de derecho podría quedar en el papel y serían imposibles de desarrollar los cambios revolucionarios que implicaba dejar atrás un régimen político. Al decir revolucionario se refiere a esto, a hacer valer los derechos. Lo que los derechistas llaman populismo, castrochavismo es esto precisamente, esa Constitución del 91, esos derechos que hacía valer en aquel entonces el señor Petro, en el movimiento ya para en estos tiempos desmovilizados del M19. Bueno, comencemos de nuevo con este punto. En el mismo espíritu garantista que originó la tutela, la mayor parte de la Asamblea Constituyente entendió que el Estado social de derecho podría quedar en el papel y serían imposibles de desarrollar los cambios revolucionarios que implicaba dejar atrás un régimen político sustentado en un modelo autoritario, centralista, monocultural y signado por el estudio de sitio, en detrimento de los derechos fundamentales, y erigió bajo este aire renovador a la Corte Constitucional como alto tribunal especializado en velar por el cumplimiento de los nuevos derechos constitucionales y guardar la preeminencia y supremacía de la Carta Magna de 1991. Bueno, ya voy media hora acá hablando y no quiero que se vayan a aburrir, no quiero que esto sea mamón, pero sí quiero que todo el mundo lo vea, lo estudie y piense también en lo que voy a decir. Países como Alemania, donde se implementó las energías renovables, países como el Ecuador, donde el programa que quiere implementar Petro es muy idéntico al plan que instaló Correa en el Ecuador, también luego que lo tachaban de lo peor, las mafias. Pero en realidad tú vas a Ecuador, pasaje nacional a un solo precio, digamos como habla Petro, digamos, imaginémonos un Transmilenio a 1.500 pesos, todos los pasajes nacionales a un solo precio. Acá todos se quejan muchas veces, esas personas que se les ha muerto la familia, hijos, la mujer, esas cosas aberrantes que vemos en las noticias, que se murió una niña por falta de medicinas, que no sé qué, siempre tiene que salir la noticia, es la mamá llorando. Petro habla de acción preventiva, si se previene no tenemos por qué vivir esos casos. Muchas personas que piensan en votar por Duque, piénsenlo por favor muy bien porque nos afecta la salud. Colocó la ley 100 y quién sabe qué aberración se invente para jodernos más. La ley 100, la GPS, la salud. Recuerden que fue quien nos quitó las horas extras.
muchas cosas. Por favor, investiguen, no se dejen más llevar por el odio. Mire, yo soy un muchacho que sí, de esos que se ven por ahí vestidos de negro, tan, de los que enciende a golpes, todas esas cosas, pero por primera vez en mi vida, en mi corazón, me importa la situación política, me importa lo que está pasando. Tengo esto, o sea, tengo amigos, tengo familiares políticos. Uno ya murió hace muchos años, se llamaba Adolfo León Bejarano, murió en un accidente en helicóptero. Esto no lo saben ni siquiera mis amigos más allegados, una historia familiar muy aparte, cosas que a nadie le importan. En este momento lo traigo a colación porque sencillamente esto me puede traer problemas, ya lo saben, me pueden estar matando, así que lo digo para que eso no pase. Mucha gente ya sabe que estoy haciendo este video, gente que está en el Congreso, porque estoy muy bien acompañado, tengo muy buenas fuentes, muy buenas... Estoy rodeado de personas importantes, yo soy el único que es así, el del común. Entonces yo aprovecho eso, lo bien informado que ahora estoy, lo que me han abierto los ojos. Y pues nada, hay que dejar el miedo a un lado y que todo sea por Colombia, sea por el progreso, que no nos queramos ir a viajar a Canadá o Alemania por un país hermoso y a ver qué hacer más porque acá las tenemos. Y si no hacemos algo ahora, si no nos unimos, nunca lo vamos a poder hacer. Bueno, el señor Fajardo, no tengo en contra nada de ese señor, pero algo que se sabe muy bien es que ese señor también es uribista, también es paisa, y obviamente la misma estrategia Vivian Morales, si es que así es que se llama la fórmula, la señora que iba a ser también, que era candidata a vicepresidencial. No, que Uribe no, y que mejor dicho, me hago matar, pero yo con ese señor no. Ahí se le regaló a Duque. Fajardo obviamente hace lo mismo. Nos han engañado 2 siglos, ya no más, aseguremos nuestro voto. Petro, presidente, yo ya estoy inscrito como testigo electoral para cuidar los votos. Por favor háganlo, hay plazo hasta este viernes para que se inscriban en la página de petro.com.co y se registren como testigos electorales. Bueno, quiero también ya por último contar ahí por encima por qué a la gente que está empeñada en decir que Venezuela y que Venezuela, en realidad nunca nos vamos a parecer a Venezuela. Esa es la idea que metió Uribe, y es que como las frases que así salieron de Petro, las palabras como expropiar, porque sí es que hay que expropiar unas cosas, pero es un 1%. ¿No le parece gente muy chévere después de tantos años de horror, de sufrimiento, de tantos muertos en nombre de ese señor, de tanto trabajo innecesario y sueldos tan indignos? Podamos unirnos todos y desquitarnos de una vez por todas y buscar el bien para nosotros, dejando a un lado el miedo, dejando a un lado esos odios maricas, que el guerrillero, que no sé qué. Miremos bien quién ha trabajado duro de verdad, quién se merece las cosas, quién se las ha ganado de corazón, independientemente de cuál sea su candidato. Mira de verdad la situación, es una oportunidad única en la historia. Y ese cuento de Venezuela ya no se lo come nadie, porque sencillamente lo único que tiene a Venezuela en la crisis es vivir del fracking. El fracking es gastarse toda el agua en cantidades, o sea, prácticamente toda el agua de un país se gasta extrayendo cantidades cunchos de petróleo, que esos cunchos de petróleo van a solo unas familias y a unas empresas, lo que llaman inversionistas, son los que nos vienen a robar, son los amigos de Uribe, de todas esas familias, los que se llevan todo el dinero de la Guajira, donde debería haber prosperidad, colegios, niños estudiando, el país hermoso que se muestra en el exterior. Hay negros esqueléticos igual que en el África muriéndose de hambre, y de los ríos les pertenecen a ellos y se los han robado para regalárselos a gente extranjera para que extraiga su petróleo. Y entre más eso se haga, el país va a quedar más y más y más seco, más desierto con el tiempo. Al quedar más seco y más desierto con el tiempo, pues sencillamente no se puede ya vivir de ese modelo económico del fracking, porque sencillamente ya no va a haber agua para sacar petróleo, y igual tampoco va a haber petróleo porque ya se habrá extraído todo en su totalidad. El modelo del cual habla Petro, activar nuestra agricultura, ahí sí les va a dar por implementarlo. Ay no, pero ya no se va a poder porque ya no va a haber agua, la tierra ya no es fértil, va a ser un solo desierto. Cuando eso pase, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a estar viejos, tal vez yo muerto, tal vez me maten mañana después de este video, pero algo que sí es seguro es que vamos a quedar una crisis peor, mucho, mucho peor que Venezuela. Y si tal vez no me matan, si quiero tener un hijo, no quiero que ellos vayan a vivir eso, que tengamos más bien que nosotros agarrar para el Ecuador.
Entonces sí, tengan en cuenta eso, modelo económico que tiene a Venezuela comiendo mierda, la extracción de petróleo. Ello acabó con su agricultura, con su tierra, por eso tienen que importar todo, pero sabemos los bloqueos que tienen, más en los bloqueos brutales impuestos por Donald Trump. Si nosotros, con el tiempo, si nosotros todos nos unidos nos ayudamos, Petro y la Colombia Humana va a ayudar a Venezuela. ¿Cómo? Al activarse nuestra agricultura podemos ser exportadores. Ellos pueden comer, alimentarse bien, a un buen precio. Si esto sucediese, el problema para nosotros también termina. Entonces, por favor, piensen bien. Acá nada tiene que ver con Venezuela. Acá nunca nos vamos a volver Venezuela si gana Petro. No. Acá lo único, toda esa falacia, todas esas mentiras las han inventado los medios y todas las personas que tienen los poderosos a su cargo para desinformar a la gente, pero ya nadie más come cuento. Ya no nos dejemos manipular más con esas maricadas. Y por favor estudien, recapaciten, que igual hay una energía extraña en ese corazón que se siente. Y así como mi mamá desde pequeñito me hablaba, y recuerdo a mi abuelita que ya murió, que siempre sus historias de Galán, de Gaitán, todo eso. Y ver que ahora que he conocido gente que también me ha hablado muy bien de ellos y de su historia, y ver que ahora tienen su propio, acá está vivo, no lo han matado, está tangible, y lo acusan de lo mismo que a ellos, y también es perseguido. A ellos porque creen que los mataron, por ser otro Petro, por querer ir en contra del Estado para ir a favor de su pueblo. Así que bueno, lo dejo para ustedes, saquen las conclusiones. Compártanlo, difúndanlo por favor, que esto va por Colombia Humana, que quiero vivir en un país hermoso, quiero vivir en un país lleno de fauna, quiero tener un sueldo digno, quiero poder tener hijos y que su país sea bello, sea hermoso, no un desierto, no que no puedan vivir acá, que no pase como siempre pasa, se ponen a creer en falsedades, en idolatrías, en su tradicionalismo, en su continuismo, y después de que pasan las cosas como con Peñalosa, mira, quieren hacer revocatorias, compró al Senado para tumbar la revocatoria. Estamos comiendo mucha mierda y todos nos quejamos, nadie hace nada al respecto. Por favor, vamos a ser testigos electorales, vamos a cuidar nuestros votos, y nada, un saludo para todos. Ya saben, reitero, este video ya más saben personas importantes que están ahora en el Congreso de la República, y gente en los medios que no está comprada. Si me pasa algo, investiguen por favor. Entonces, bueno, y que tengan buena noche. Nos vemos en Colombia Humana. Recuerden, una política limpia, clara, sincera, a favor del pueblo. Recuerden también algo que quiero traer a colación. Recuerden que ahora tenemos en la Cámara a María José Pizarro. Esto es un momento histórico, porque su padre asesinado, ¿por qué? Por tener las mismas ideas de Petro. ¿Por qué? Entonces, junto con ella, junto con Petro, Gustavo Bolívar y los nuevos políticos que han subido, políticos que te saludan, que van a la calle, hablan contigo, que están en tu nivel, ¿sí? Que es Petro es un presidente cercano, es un presidente como nosotros. No es la mierda de siempre que los escoltas nos quitan, nos van a quitar, nos pegan, nos llevan para la UPJ, nos llevan